Después de tantos días viviendo juntos sin un compromiso formal, finalmente ha llegado el momento de hablar de boda entre Man y Bao. Hoy la madre de Bao ha decidido dar el primer paso acercándose a la familia de Man para hablar sobre el matrimonio de los dos. No habrá grandes banquetes ni lujosos regalos, solo un encuentro sincero entre dos familias que hasta ahora se conocían poco. ¿Será este el momento decisivo para que Man por fin sea reconocida oficialmente en la familia de Bao? Acompáñenos para descubrir cómo se desarrollará este emotivo encuentro en el nuevo episodio. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hoy Man siguió con su rutina diaria saliendo temprano a recoger las hojas de raungot que llevaría al mercado para ganarse la vida. Era una actividad que ya formaba parte de su día a día, un esfuerzo silencioso pero constante para mantener a su familia. Mientras ella estaba fuera, su padre biológico aprovechó para hacer una visita inesperada. Con pasos discretos, llegó a la casa con una bolsa de arroz en las manos, un pequeño gesto de apoyo para su hija y su nieto. Aunque no tenía mucho él, siempre había sido firme en su promesa de compartir lo que tuviera. Y esa mañana no fue la excepción. Le aseguró que mientras tuviera algo, siempre podría ayudar. Si el arroz se acababa, volvería a traer más. Mientras se sentaba en la pequeña sala, también aprovechó para hablar sobre la madre de Man, esa mujer que había sido cruel con ella en el pasado. Ahora, según él, la mujer estaba enfrentando las consecuencias de sus actos y debía rendir cuentas ante la ley. Mientras tanto, la madre de Bao decidió subir a visitarlos. Cuando Bao aún no había llegado a casa, ella se sentó junto a Man y con una sonrisa cálida comenzó a hablar de un tema importante: la boda de Bao y Man. Con tranquilidad la señora le explicó que ya había ido a consultar con los astrólogos sobre la fecha más propicia para el matrimonio, pero aún no había encontrado el día perfecto. Aunque el proceso parecía un poco lento, la madre de Bao estaba decidida a asegurarse de que todo fuera perfecto para su hijo y su futura nuera. Dijo que en cuanto Bao llegara de trabajar, las dos irían juntas a hablar con el padre de Man para poner en marcha los preparativos. Una vez que tuvieran la fecha acordada, entonces irían a consultar nuevamente asegurándose de que todo fuera tal como lo habían soñado. El ambiente en la casa era cálido, pero también había una ligera tensión en el aire. La boda no solo era un compromiso entre dos personas, sino también un paso importante para unir dos familias que, aunque cercanas, aún tenían muchas diferencias. Sin embargo, la madre de Bao mostraba una actitud de calma y determinación, sabiendo que las cosas tomarían su tiempo, pero que al final todo caería en su lugar. Cuando Bao llegó a casa, su madre no tardó en recordarle que ya era hora de dar el siguiente paso en su relación con Man. El momento de hacer las cosas oficiales había llegado, y era necesario que se dirigieran a la casa del padre de Man para hablar sobre la boda. Las palabras de su madre resonaban en el aire, llenas de seriedad, pero también de esperanza. Habían esperado mucho tiempo, y ahora finalmente todo parecía encajar. Al día siguiente, madre e hijo se dirigieron a la casa del padre de Man. Era el primer encuentro formal entre ambas familias, un paso crucial para el futuro de los dos jóvenes. El día estaba despejado, y el camino, aunque sencillo, parecía simbolizar el viaje que ambos estaban por emprender, una nueva etapa en la que los dos mundos, hasta entonces separados, finalmente se unirían. Cuando llegaron, la madre de Bao se adelantó
y comenzó a hablar con un tono cordial pero serio. Le expresó al padre de Man su sincero deseo de que los dos jóvenes pudieran casarse, para que pudieran vivir juntos legalmente, para que su hijo tuviera la oportunidad de ir a la escuela con un certificado de nacimiento adecuado y sobre todo para que tanto Bao como Man pudieran tener una vida juntos estable y feliz. No era solo una cuestión de tradición, sino de justicia para su hija y de darle a su familia la oportunidad de tener un futuro mejor. «Sé que las circunstancias no han sido fáciles», dijo la madre de Bao, mirando a los ojos al padre de Man, «pero ya ha llegado el momento. Si realmente quieren estar juntos, lo que menos quiero es que se queden atrapados en esta espera. Ya hemos tardado mucho». El padre de Man, por su parte, escuchaba en silencio, pero sus ojos mostraban comprensión. Sabía que la vida no siempre había sido fácil para Bao y su madre, pero también entendía la importancia de darles ese espacio para formalizar la relación. En ese momento no había lugar para prejuicios, solo el deseo genuino de ver a su hija feliz y de darle la oportunidad de vivir una vida tranquila al lado del hombre que había elegido. Cuando el padre de Man habló, su tono era suave pero lleno de sabiduría. Con una sonrisa cálida le dio la bienvenida a la madre de Bao y expresó su total apoyo a la decisión de los jóvenes. «Si ellos se quieren, ¿qué más puedo pedir?», dijo con voz grave. «Mientras se amen de verdad, no tengo nada en contra. El amor es lo que importa, no lo que otros digan o piensen». La conversación se llevó a cabo de una manera sencilla pero sincera. Ambos padres hablaron de los preparativos sin complicaciones ni formalidades excesivas. Decidieron que la boda sería modesta, sin ostentación, con lo que las tradiciones indicaban como lo más importante. El padre de Man recordó que las costumbres dictaban que el novio debía llevar ciertos regalos simbólicos a la familia de la novia. No serían grandes lujos, sino pequeños detalles que representaran el respeto y la formalidad del compromiso. 4 gallinas, 12 botellas de licor, una pata de cerdo y algunos dulces tradicionales. Era suficiente para honrar a los antepasados y simbolizar la unión de las dos familias. Lo que realmente importaba, sin embargo, no eran los regalos materiales. Ambos padres entendieron que la verdadera riqueza de este encuentro estaba en las palabras sinceras, en el deseo de ver a los jóvenes felices y en la voluntad de poner a un lado las dificultades del pasado para crear algo mejor para el futuro. En un momento de la conversación, Bao, con su tono de voz firme pero lleno de respeto, llamó al padre de Man papá. Era un gesto simple pero cargado de significado. Ya no era solo el hombre que le había dado la bienvenida a su casa. Ahora era una figura de respeto, alguien a quien él veía como parte de su propia familia. Esa simple palabra, papá, resonó en el aire con un peso que ambos padres, aunque no lo dijeron en voz alta, supieron entender. Era un claro signo de que Bao no solo se estaba comprometiendo con Man, sino también con toda su familia, con un futuro compartido lleno de retos, pero también de esperanza. La madre de Bao, observando la situación, sonrió con tranquilidad. Sabía que su hijo había crecido, que estaba tomando decisiones importantes y que lo hacía con el corazón en la mano. Ya no era el joven que se sentía inseguro ante el futuro. Ahora Bao estaba listo para ser el hombre de la casa, para tomar la responsabilidad de su familia y de su futuro hogar. Bao, sintiendo el peso de su rol, también asumió con seriedad el compromiso que había adquirido. Durante la conversación le expresó a su suegro que se encargaría de todos los gastos relacionados con la boda. No solo quería darles un futuro estable a él
y a Man, sino que también quería demostrar que podía hacerse cargo de la situación y ser un hombre de familia. Yo me haré cargo de todo, dijo Bao con determinación. Quiero que Man y yo tengamos la oportunidad de construir una vida juntos sin preocuparnos de las cosas externas. Cuenten conmigo para todo lo que necesiten. La conversación concluyó en un ambiente cálido, sincero y lleno de esperanza. Ambos padres se sintieron satisfechos con el acuerdo alcanzado, y el entendimiento mutuo entre las dos familias era evidente. No hacía falta decir más, porque el compromiso de ambos lados estaba claro. El paso hacia la boda ya estaba dado. Era un nuevo comienzo, un capítulo lleno de sueños y promesas compartidas. Man y Bao finalmente estaban a punto de caminar juntos hacia un futuro lleno de amor, estabilidad y esperanza. Xin chào các bạn, hôm nay đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay Mận lại ra chợ bán rau như thường lệ. Trong lúc cô vắng nhà, bố ruột lặng lẽ ghé thăm, mang bao gạo cho con và cháu. Dù không khá giả, ông vẫn khẳng định sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ. Đồng thời, ông cũng có nhắc đến mẹ kế của Mận, người từng đối xử tệ bạc và nay đã bị pháp luật trừng trị. Sau đó, mẹ của Bảo cũng lên chơi. Khi Bảo chưa đi làm về, bà ngồi trò chuyện với Mận, chủ động nhắc chuyện cưới xin và cho biết là đã đi xem ngày nhưng chưa chọn được. Bà muốn khi Bảo về sẽ cùng sang thư chuyện với bố Mận. Khi Bảo đi làm về, hai mẹ con lập tức sang nhà bố Mận. Tại đây mẹ Bảo bày tỏ mong muốn sớm tổ chức lễ cưới để đôi trẻ có danh phận, con nhỏ được khai sinh hợp pháp và được đi học. Bà cũng muốn xin lỗi vì hoàn cảnh khó khăn khiến việc cưới hỏi chậm trễ. Bố Mận vui vẻ đồng ý, chỉ mong hai đứa yêu thương nhau. Hai bên thống nhất sính lễ giản dị: 4 con gà, 12 chai rượu, một đùi lợn và ít bánh trái. Bảo gọi bố Mận là bố đầy tình cảm và nhận lo toàn bộ chi phí lễ cưới, thể hiện trách nhiệm của mình. Cuộc gặp kết thúc trong không khí ấm áp. Hai bên sẵn sàng chuẩn bị cho một đám cưới giản dị nhưng đầy ý nghĩa, mở ra bước ngoặt mới cho Mận và Bảo.